Si te sentís observado. Sí, no, esto no existe, de ahí para acá, no, esto no es real, esto es decorado. Ya no, ¿Te quedaba alguna duda? No sé, no, todavía no. Sigo guardando. Sí, vos. Sí. Bueno, bienvenido nuevamente a la Hoy Guille Kenny va a hablar sobre el tiempo. Al primer vinieron les contamos que eso está dentro de lo que llamamos grupo práctico político institucional. Está siendo filmado y grabado el audio con la idea de después subirlo al canal de YouTube y para que la gente lo pueda escuchar en otro momento. Y eso se va a desgrabar a fin de año y se va a publicar un conjunto de charlas. Bueno, dentro de las que están marcadas esto, le queremos agradecer al Guille por haber aceptado la invitación con tan poco tiempo de anticipación. Hoy les habíamos avisado que iba a venir Rubén Musicante, que tuvo un problema de salud y nos avisó que no podía venir, y el Guille aceptó nuestra propuesta así con muy poco tiempo, así que estamos muy contentos de que haya venido esto. Bueno, gracias. En ese sentido, cuando me invitaron, creí entender, o fue la idea que se me cruzó, de que estas exposiciones de algún modo eran una secuencia o trazaban una cierta continuidad, una cierta variación de exposiciones sobre el tiempo, que los invitados de algún modo irían variando sobre eso. Y haya sido o no la idea de ustedes, yo creí que era la idea de ustedes, y en ese sentido no sé quién es el autor de la idea, si los ustedes que yo creé o no, pero eso me llevó a pensar que tenía que retomar algunas cosas de lo que había planteado Mario la vez pasada. No sé si todos los que están aquí estuvieron, pero tomo solamente 2 o 3 cositas. La primera es que él nos había contado, nos había planteado de un inicio que los griegos planteaban varias denominaciones del tiempo. Nos había dicho que estaba la denominación de Kairos, de Timé, de Cronos y de Aion. Lo que él había hecho con esas denominaciones era de algún modo considerarlas como dimensiones. Lo que él nos plantea es que él pensaba que todas esas formas, y él planteó otra forma después con Leibniz y con los medievales, pero él pensaba que esas denominaciones y esas formas eran dimensiones. Yo no las voy a llamar dimensiones, las voy a llamar, y no es que yo las llame, sino que yo las llamo, siguiéndolo a Deleuze, figuras o conductas del tiempo. Conductas en el sentido de modo de comportarse del tiempo. ¿Qué es lo que yo entiendo que es homólogo a la idea de las dimensiones del tiempo? Que nos plantea que el tiempo es plural. Es decir, no hay un tiempo o una única forma del tiempo, sino que hay una pluralidad de tiempos. ¿Qué es lo que me parece muy interesante de eso y que coincide de algún modo con el planteamiento de Deleuze? La imposibilidad de comenzar de una manera directa a plantearnos algo sobre el tiempo. Por ejemplo, la pregunta ¿qué es el tiempo? De algún modo nos trata de inculcar un método de trabajo que tiene como regla y como definición de lo que sería una esencia, que la esencia no es algo que está ni al comienzo ni al final, sino que algo que está en el medio. ¿Qué quiere decir con esto que está en el medio? Que si yo preguntara ¿qué es el tiempo?, intentaría dar una esencia, pero en sentido de una forma abstracta o universal del tiempo que englobara todas las formas posibles de tiempo.
¿Qué es lo que hago ahí? Reduzco la multiplicidad de los tiempos. Le impongo a esa multiplicidad una única forma o una única modo de temporalidad. Para sostener la multiplicidad de tiempo, entonces, de algún modo, la idea es que no nos enfrentemos de manera directa al tiempo, creyendo que es como una especie de objeto sobre el que avanzaríamos, sino que tendríamos que avanzar de una forma indirecta sobre el tiempo. Lo que me pareció muy interesante de Deleuze es que él dice que esa forma nos llevaría o nos permitiría alcanzar un pensamiento del tiempo. Y aquel, lo importante del pensamiento del tiempo es el cognitivo, el de él. Es decir, sería un pensamiento del tiempo en el sentido de que sería sobre el tiempo, pero también sería en el sentido de que es propio del tiempo, que es el tiempo pensando, por así decirlo, alcanzar lo que sería como la inversa, que es el tiempo del pensamiento. Alcanzar que, de algún modo, el tiempo afecta al pensamiento, que no es que el pensamiento avanza sobre el tiempo como algo exterior, sino que el tiempo realmente es algo interior al pensamiento. Ahora, la idea de que avancemos de manera indirecta es probablemente la siguiente idea, que no podemos suponer desde el principio, no podemos arrancar desde el principio en esa forma del tiempo. No podemos arrancar como si ya estuviéramos en el pensamiento del tiempo, sino que a eso lo vamos a alcanzar en el desarrollo del pensamiento. Lo interesante que yo creo que hay que remarcar en esto es que eso tampoco nos llevaría a una idea historicista del pensamiento del tiempo. ¿Qué entiendo por idea historicista o una forma de historicismo del tiempo? Sería la idea de que hay una especie de sentido necesario por el cual el tiempo llegó desde una primera figura a la figura en la que nosotros nos paramos. Por ejemplo, es como si nosotros pensáramos que hay una razón necesaria por el cual, por ejemplo, una forma como la democracia, que nació en un determinado momento, se desarrolló hasta ahora, aun si durante algún tiempo desapareció, volvió a aparecer, y hubiera entre todos esos pasos una forma necesaria por la cual esa forma, que en un comienzo tenía un determinado aspecto, llega hoy con estos aspectos. De algún modo es, en un sentido, volver a la historia como algo necesario. Eso sería un historicismo, es lo que comenzó en un determinado momento, tiene un desarrollo necesario hasta el momento actual. Eso sería, en otro sentido, romper con una idea de que el tiempo podría no desarrollarse así. Y eso es lo que yo quisiera que quede claro, que Deleuze está diciendo, no, es posible que la forma que hoy tenemos de vivir el tiempo, de pensar el tiempo, sea la forma necesaria para nosotros, pero que no necesariamente la historia se desarrolla llevándonos a esta idea del tiempo, o a esta imagen del tiempo. ¿En qué consiste esta imagen o figura indirecta del tiempo? Como no nos vamos a preguntar qué es el tiempo de manera directa, esta figura o imagen del tiempo es de algún modo inducir, obtener, extraer esa imagen o esa figura del tiempo de otra cosa, subordinar el tiempo a otra cosa. Lo que de algún modo Deleuze dice que vemos con los griegos es que el tiempo allí está subordinado al movimiento, ¿sí? O sea, obtenemos una idea del tiempo, una figura del tiempo, porque de algún modo lo subordinamos al movimiento. Entonces llegamos a una primera figura del tiempo, que sería que el tiempo es la medida del movimiento. Tomo una definición griega de esto para que nos demos una idea de qué sería. La definición, por ejemplo, de Platón dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Digamos que es oscura la de la definición, aunque sea muy linda, pero de algún modo la pregunta es si nosotros, cuando dicen eternidad, nos hacemos la idea de que la eternidad sea medible. Es decir, eso es lo que me parece que en esa definición es lo más complicado de tomar. Es decir,
Platón está diciendo que la eternidad es medible, cuando para nosotros la eternidad sería como algo así que no tiene fin, algo que se extiende en el tiempo y no tiene ni comienzo, ni fin, ni es inmensa. Y él dice, sí, pero se mide. En ese sentido tenemos, por eso digo que la idea de ello es que el tiempo es la medida del movimiento. ¿Qué es lo que entenderíamos entonces por medir? ¿Qué es lo que sería esta posibilidad de medir la eternidad? Medir, en un sentido como muy técnico, sería que es fijar la magnitud de una cosa a partir, digamos, de una unidad de medida. O mejor dicho, es fijar una magnitud de una cosa gracias a que tenga una unidad de medida. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es como una propiedad, una cualidad del objeto que yo voy a medir, pero también es lo que Deleuze dice que es en el sentido de lo grande, en el sentido de lo máximo que yo podría medir de esa cosa. En este caso del tiempo, evidentemente la eternidad es como lo máximo, no habría otro tiempo superior al de la eternidad. La eternidad fijaría la magnitud porque no hay nada más allá. Ahora, el problema es saber si la magnitud esa sirve para medir otros tiempos que no sean tan grandes como la eternidad. Es decir, que se constituya como una especie de movimiento definible con respecto al cual yo pueda comparar los otros movimientos, los otros movimientos que serían los otros objetos de medición. ¿Cuál es la idea de la magnitud en el griego, digamos? De la magnitud, por lo menos del tiempo, entendida como eternidad, pero también entendida como un movimiento definible. Es un movimiento circular. Es decir, la eternidad sería infinita, pero en realidad tendría una limitación que sería que no hay nada más grande que ese tiempo, pero que todos los tiempos están dentro de un movimiento circular de retorno. Todos los tiempos, de algún modo, se tendrían que comparar con un tiempo que para el griego es el movimiento astronómico, digamos. En el cielo, para los griegos tenían una idea cosmológica de que el universo eran 8, mejor dicho, esferas concéntricas, ¿sí? Y de algún modo habían fijado que hay, de hecho es así, en un momento hay como una alineación de todos los puntos con los cuales ellos generaban esos círculos. Eso para ellos definía como el gran año. Es decir, el punto en que el universo es como que volvía al punto en donde había comenzado. Todas las figuras recorrían un gran círculo y llegaban de vuelta al mismo punto. Y volvían a comenzar y volvían al mismo punto. Eso le daba un movimiento definible respecto del cual comparar todos los demás movimientos. Le daba entonces un máximo respecto de todos los demás movimientos. La cuestión está en cómo le daban lo que se llamaría un común múltiplo de todos esos movimientos. Cómo yo podría utilizarlo como comparación. Y ahí es donde yo tendría que extraer la posibilidad de una unidad de medida de ese movimiento. Lo que ellos definieron es la idea de que toda esa circularidad, ese tiempo circular, está constituido por intervalos. Hay distintos intervalos que yo puedo utilizar como patrón de medida. Ahora, hay un problema ahí, porque evidentemente los movimientos astronómicos exceden todas las unidades de medida, o sea, exceden todos los movimientos singulares que podemos encontrar, por ejemplo, en la Tierra, digamos, supongamos el ciclo de las estaciones, o todos los movimientos cíclicos que nosotros podamos tener, todos los movimientos, incluso la vida de un hombre, nacimiento y muerte, tiene que constituirse en un ciclo, en donde yo lograría tomar el nacimiento como punto de partida, un instante que es el clímax de esa movida, y un momento en que se degrada y vuelve hacia el punto inicial, en donde coinciden nacimiento y muerte. Lo que ellos pensaron es que ese intervalo tenía que llamarse presente, pero ese presente
era variable. ¿Qué quiere decir? Que todos los movimientos tenían que tener intervalos propios, pero todos ellos coincidían de algún modo porque estaban incluidos en el movimiento del universo. Entonces, todas las cosas se movían a su propio tiempo, siguiendo sus propios intervalos, pero como todas estaban incluidas en el movimiento del universo, coincidían sus intervalos con el intervalo del universo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la magnitud, pensada como ese movimiento circular eterno, constituía lo que llamaremos el conjunto del tiempo. Es decir, todo lo que yo del tiempo puedo medir. Y la unidad del intervalo era la parte del tiempo que me servía como punto de comparación de los distintos tiempos. Curiosamente, esto se relaciona también en un sentido inverso con el modo en que ellos tenían de pensar el espacio y por ende el movimiento. Ellos, a diferencia de cómo lo pensamos hoy al movimiento, que sería como una especie de espacio recorrido, como una reducción del movimiento de un móvil en un espacio abstracto, digamos, e igual, homogéneo para todos los movimientos. Ellos suponían que había limitaciones para los movimientos y suponían que el mundo estaba como parcelado, al punto que hasta los dioses tenían límites. Es decir, Zeus gobernaba en el Olimpo, pero no en el océano, donde gobernaba Poseidón. Y digamos, esa idea de que cada espacio estaba gobernado por distintas formas, implicaba también que ese espacio tenía lugares privilegiados. No podíamos hacer una idea de que yo midiera el movimiento de algo en mi ciudad como se movía en el campo, porque en el campo no se regían las mismas leyes de movimiento, porque era otra parcela distinta. Lo mismo pasaba para el movimiento, es decir, cuán rápido se mueve el hombre o cuán rápido se mueve un pájaro nos da el intervalo. Hay algo en ese movimiento que nos da un intervalo propio de ese tiempo, y solamente yo los puedo homologar o comparar en función de que están todos dentro de un tiempo, o mejor dicho, están dentro de otro tiempo que los engloba. Por ejemplo, la vida de un hombre, no sé si alguna vez han ojeado la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que es de donde se toman muchos extractos de los presocráticos, digamos. Los libros de los presocráticos están ahí porque están los relatos de lo que dijo tal sobre tal, y como no tenemos el libro original del autor, reconstruimos lo que se haría en esos libros por los relatos que nos dicen que tal dijo, que tal decía. Ahí vemos que cuando datan la fecha de la edad del pensador, nos dice tuvo su acmé en la Olimpiada tal. ¿Qué era acmé? Es lo que yo decía, de que hay un momento de clímax en la vida que ellos lo fijaban en lo que nosotros creeríamos que son más o menos los 40 años. Y luego la Olimpiada como punto de referencia. La Olimpiada se jugaba de algún modo como ahora, cada 4 años. Ahora, la idea es que para nosotros es una forma muy extraña de medir la vida de un hombre, porque no nos dice que nació en tal fecha, sino que nos dice que llegó a los 40 años en un determinado momento que es más o menos aproximado. Porque una Olimpiada no nos da un momento exacto, nos dice más o menos entre el 40 y el 44. Siempre para nosotros una forma extraña de pensar el tiempo, pero porque ellos están diciéndonos que el tiempo mide el movimiento, no es que es algo separado, que es un patrón fijo equivalente al nuestro de segundos, minutos, horas, digamos. El movimiento del hombre está definido por puntos privilegiados. Así como hay en el espacio lugares privilegiados,
No es lo mismo el movimiento, el espacio que constituye el oráculo que el espacio que constituye la taberna, ¿no? No son los mismos lugares. Así sucede con el tiempo. Los instantes no son, o sea, hay instantes privilegiados. El acme, los 40, el nacimiento, la muerte son instantes privilegiados que me definen intervalos en los que yo voy a medir un movimiento, en este caso la vida de un hombre. Sea como sea, sea en este sentido que tomemos en cuenta que hay momentos privilegiados, que hay una idea de que no hay una forma de extender un tiempo hacia otro tiempo, de medir el tiempo de un hombre con los intervalos del aleteo de un pájaro. Está claro, sin embargo, que estamos pensando el tiempo en función de un movimiento extensivo. Es decir, estamos pensando el tiempo en función de un movimiento que está en el espacio, perdón, no está en el espacio, que es un espacio, que es un tiempo, pero que es posible medirlo y que es posible establecer allí alguna forma de cálculo, otorgar a esos movimientos y a esos intervalos y a esas magnitudes valores. Supongamos que yo estoy diciendo que las Olimpiadas se desarrollan cada 4 años. Ese intervalo de 4 años sirve para decir que el ACME son 10 Olimpiadas. Entonces yo puedo establecer entre esos valores, incluso cálculos y correspondencias. O sea, si yo tengo un intervalo o tengo 2 intervalos, cambia el valor. Tener un intervalo son 4 años, tener 2 intervalos son 8, tener 3. Hay una posibilidad de establecer relaciones métricas, o sea, de medida, entre los tiempos. Eso nos remite de algún modo a algo próximo a nosotros cuando pensamos el tiempo o el espacio de manera como tiempo o espacio homogéneo, con el fin de medir el recorrido de un móvil en el espacio o el tiempo que tarda en degradarse o destruirse un determinado objeto. La posibilidad de que yo tenga un patrón fijo para medir eso me permite a mí pensarlo a ese movimiento en términos de extensión. Ahora, con el tiempo se comenzó a prestar mucha atención a que había movimientos que no son solamente en extensión, sino que sean en intención, lo que se llamaría movimientos intensivos. ¿Qué sería un movimiento intensivo? Sería un movimiento como sería la medición de la temperatura. Si yo mido la temperatura, mido un momento T1 en donde digo 36 grados. Segundo tiempo de temperatura, tiempo 2, digo 37 grados. Tercer tiempo digo 38 grados. Lo interesante de esa secuencia es que ya no tengo un intervalo entre T1 y T2, sino que tengo 2 instantes. Ya no hablamos de intervalos, hablamos de instantes. Pero esos instantes, tomados como una duración, me dan un movimiento de crecimiento o decrecimiento. Si yo digo T1 es 36, T2 es 37, veo que la temperatura va subiendo, y si luego va bajando, eso hizo un clic, digamos, en la idea, en la concepción del tiempo, en donde de algún modo comenzamos a captar que el tiempo ya no está en función estrictamente de los movimientos de los móviles, del movimiento definido para una cosa, sino que tenemos que el tiempo es una duración. El griego no está pensando que el tiempo sea una duración como nosotros en general pensamos, que es que comenzó en un determinado momento y se continúa. La duración del griego es ese movimiento circular que va desde un punto, pasa a otro y vuelve a caer en el otro. Para nosotros, una duración es este movimiento de ascendente y decreciente
de instantes que miden intensidades distintas. Digamos, la temperatura en ese caso son distintas intensidades y empieza a subordinar el tiempo a un movimiento distinto, que es el movimiento, como digo, creciente y decreciente. Esto nos da una idea del presente muy distinta a la que tiene el griego. En el griego, el presente es ese intervalo que es variable, o sea, que depende de aquello que se mueve en un determinado lugar siguiendo sus instantes privilegiados. Aquí el instante es como una especie de presente puro, es el instante cualquiera, todos los instantes valen lo mismo, solamente que cambia la intensidad del movimiento que yo mido en ese instante. Al hacer esto, estamos pensando el tiempo, o el tiempo nos está haciendo captar qué es una sucesión. Como en el griego, hay una sucesión de tiempo, pero es una sucesión distinta a la de seguir puntos preestablecidos del movimiento. En el griego yo sigo puntos preestablecidos, digamos. Nazco, desarrollo, alcanzo determinada edad e ingreso en determinado lugar en la ciudad, digamos, a los 13, 14 años se vuelve hombre, entonces en ese determinado momento alcanzo una especie de duración, pero esa duración está prescripta, es válida para todos los hombres. En cambio, cuando yo pienso en una duración de un movimiento intensivo, yo mido simplemente el aumento y el descenso en una duración concreta. Digamos, la temperatura subió en este lapso de tiempo. No es eso válido para otro lapso de tiempo, para otra duración distinta. Lo que vemos ahí es que entonces el tiempo ya no corresponde a una medida de un movimiento extensivo, sino que el tiempo mismo tiene un orden. Hay un orden que es secuencial, que es que si yo parto de este punto, sigo por este punto y llego a este otro punto, haber capturado el primer instante como un valor, haber calculado el segundo instante como otro valor y haber calculado el tercer instante como otro valor, permiten definir el tiempo como una duración. Permiten pensar que hay algo que dura, por ejemplo una intensidad. Hay duraciones instantáneas, 36 grados, 37 grados, 38 grados, pero también hay una duración del tiempo que me define, de vuelta, la magnitud de ese movimiento. Ahora, decir que ahora estamos, que con esta idea alcanzamos que hay un orden propio del tiempo, y no es que ahora ya se nos estamos refiriendo o subordinando al movimiento, sino vemos que el tiempo nos fuerza a pensarlo como siguiendo un orden, siguiendo que el momento anterior tiene relación con el siguiente, pero no como un intervalo, sino porque me define un aumento o un decrecimiento. Y es justamente aquí donde podemos pensarnos como estando en el tiempo y no como teniendo un tiempo. Voy a tratar de eso, de ser más claro. El griego está diciendo, cada hombre tiene su tiempo. Nace, se da, muere. Ahora estamos diciendo, no, cada hombre está en el tiempo y su vida va a durar lo que dure las intensidades que él recorre. Pero no se trata de que él siga puntos preestablecidos, no se trata de que él alcance determinada edad o que él alcance el acmé o que él alcance la muerte. El hombre vive o medimos su vida siguiendo un orden que es el tiempo, es la sucesión, pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro es el orden del tiempo pensado como si el tiempo tuviera él mismo una medida y no estuviera subordinado a la medida de otra cosa. Decir que el tiempo es o se divide entre pasado, presente y futuro es empezar a pensarlo al tiempo sustraído a todo otro tipo de medida
y a encontrar una medida propia del tiempo. Con lo cual empezamos a darnos cuenta que el tiempo de algún modo ha invertido la secuencia y ahora vamos encontrando que el movimiento es lo que se subordina al tiempo. O sea, de algún modo el tiempo comenzó siendo pensado de manera indirecta a través del movimiento. Pensamos el movimiento para alcanzar el tiempo. Ahora, de algún modo, vamos hacia el movimiento porque pensamos que el movimiento es el tiempo mismo. Es decir, que nos va a dar una imagen directa del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora el movimiento está en el tiempo. No es que el movimiento sea un tiempo determinado. ¿Qué es lo que permite distinguir aquí? Que la idea de la duración cambia completamente. ¿Por qué? Porque ahora la duración la tengo que tomar en un sentido como divisible, pero esa divisibilidad depende de instantes que son instantes cualquiera, que no tienen relación con instantes privilegiados. Y el instante cualquiera supone de algún modo que el movimiento se liga al espacio de una manera distinta como se ligaba con el griego. Es decir, los intervalos que sigue un móvil en el espacio y en el tiempo están completamente ligados. Yo no puedo ahora decir que el tiempo difiere de otro tiempo porque se dio en un espacio diferente, sino que homogeneizo el tiempo y homogeneizo el espacio para decir determinado punto en el espacio es equivalente a determinado punto en el tiempo. Y entonces, un recorrido es un recorrido de tal modo en el espacio como en el tiempo. Y ahí yo puedo medir, por ejemplo, velocidades, distancias. Ahora, esa sucesión de instantes, si yo la pienso de algún modo como asociada a valores, que es la idea de que seguimos midiendo el tiempo en esa sucesión, no me daría nunca, por así decirlo, el movimiento como intensivo. O sea, habría vuelto a una forma en que la intensidad desaparece en favor de un tiempo y un espacio homogéneos, universales. Volvería a situarme en el orden del tiempo, pero de algún modo separándome completamente de la posibilidad de pensar el movimiento relacionado también con lo que cambia. En este sentido, donde de algún modo Deleuze retoma cosas de Berzon para decir que una duración, es decir, un movimiento, se distingue de cualquier espacio recorrido, de cualquier movimiento entendido como extensión, por el hecho de que esa duración la tenemos que empezar a pensar, a diferencia del espacio recorrido, como indivisible. Si yo pienso una duración como indivisible, pienso que esas duraciones son de algún modo irreductibles a otras duraciones. O mejor, que si yo pienso que hay duraciones de algún modo irreductibles, pero aún así que yo esas duraciones las puedo dividir, tendré que tener en cuenta que cada vez que la divida va a cambiar de naturaleza. Y esa es la noción, de algún modo, que Deleuze extrae de Berzon para pensar lo que él llama el devenir.
¿Qué pasa con el devenir? ¿Qué sería esta idea del devenir? ¿Y qué relación tiene con esto que yo decía de una figura del tiempo que ahora, en vez de ser indirecta, comienza a ser directa? Ya no estoy subordinando al tiempo a otra cosa, sino que lo estoy pensando a partir de sí mismo, por así decirlo, o pensando el tiempo como una fuerza en sí misma que se despliega, al punto de que pueda pensar, lo tomo en un momento, pueda pensar este cambio del siguiente modo. Dice: el cuerpo deja de ser el móvil, el sujeto del movimiento y el instrumento de la acción, para convertirse más bien en un revelador del tiempo, algo que da testimonio del tiempo en sus fatigas y en sus esperas. Un ejemplo que toma Deleuze de Bergson es la disolución de algo en el agua. Podemos tomar nosotros una disolución cuando nos ponemos a preparar un jugo en polvo. ¿Qué sucede ahí? Digamos, si yo introduzco el jugo en el agua, el proceso de disolución del jugo va a tener su tiempo. Ahora, nosotros, para no esperar ese tiempo, lo aceleramos al batirlo. La disolución se iba a desplegar necesariamente, por así decirlo, pero nosotros no queremos esperar ese tiempo, sino que lo aceleramos. Lo que está diciendo Deleuze es que no solamente aceleramos la disolución en un líquido de otra sustancia, sino que al hacer eso también aceleramos el tiempo. Eso me parece que es una idea que es realmente importante, digamos, para pensar que hasta el acto más cotidiano nos está revelando que cuando queremos pensar el tiempo, parece que sería algo demasiado abstracto, en el sentido que pensábamos, de una figura indirecta como medida del tiempo, magnitudes, unidades de medida. Pero al mismo tiempo lo que nos está diciendo Deleuze es que todo el recorrido del pensamiento del tiempo nos está llevando a pensar que hay duraciones que son concretas y que en la proximidad donde estamos nos advierten que el tiempo ha alcanzado un punto en donde él mismo nos está revelando cómo se comporta. Ya no necesitamos pensar cómo el tiempo se comporta en función de otra cosa, sino que él mismo se revela en los distintos procesos en los que nosotros estamos incluidos. En ese sentido es que Deleuze va a sustituir de algún modo aquella idea que tenían los griegos de que hubiera intervalos por la idea de que hay bloques de devenir. Lo que él nos dice es: ¿hay algo que hemos hecho con el tiempo? No, no hemos hecho. Hay algo que el tiempo ha hecho con él mismo, por así decirlo, que es lograr separarse de toda subordinación a otra cosa para que nosotros sepamos de él. Se separó del movimiento extensivo, se separó del movimiento extensivo. Pero de algún modo nos está hablando más directamente, actualmente, habiendo recorrido ese proceso de separación del movimiento extensivo, del movimiento intensivo, para que pesquemos de algún modo en nuestros ritmos existenciales, cómo el tiempo se conduce. De algún modo, cuando Deleuze se ocupa del cine, o cuando se ocupa de la música, o cuando se ocupa de la pintura, lo que nos está mostrando es que luego de que algo ha recorrido todo ese tiempo, un tiempo necesario, digamos, la historia de la pintura, la historia del cine, la historia de la música, esa historia no ha sido en vano, pero tampoco ha sido un recorrido necesario. Se requirió tiempo para que llegáramos a determinadas formas del tiempo, determinadas figuras de aprehensión en el espacio y en el tiempo. Y de algún modo la idea que él tiene del devenir es que
si nosotros vamos comprendiendo cómo el tiempo mismo se fue separando de estas subordinaciones, estamos ante un tiempo liberado, y él lo llama flotante. Digamos que nuestra existencia se desarrolla en un tiempo flotante que de algún modo también prefigura y define el modo de relación que nosotros tenemos con el cuerpo. Tomo esto de 1000 mesetas, ¿no? Él dice: sois longitud y latitud, un conjunto de velocidades y lentitudes entre partículas no formadas, un conjunto de afectos no subjetivados. Tenéis la individuación de un día, de una estación, de un año, de una vida, independientemente de la duración, de un clima, de un viento, de una niebla, de un enjambre, de una manada, independientemente de la regularidad. O al menos podéis tenerla, podéis alcanzarla. ¿Qué es lo que hay que entender ahí por longitud y latitud? Ellos lo dicen un poco antes. Dice: el conjunto de los elementos materiales que le pertenecen bajo tales relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud. Eso define una longitud, que si uno lo piensa se parece mucho a la idea que nos habíamos hecho de un movimiento extensivo, es decir, una longitud. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que entenderíamos como un movimiento extensivo? Que ellos están diciéndonos, en este caso es de Deleuze y Guattari, que esos movimientos, esas velocidades, esos reposos son la longitud, no son la medida de la longitud, sino que ellos mismos revelan longitudes, revelan velocidades. Y para la latitud dicen: el conjunto de afectos intensivos de los que es capaz bajo tal poder o grado de potencia. Aquí vuelve la idea de que había dicho de movimiento intensivo. Porque evidentemente un movimiento intensivo es un grado, y el caso de la temperatura es como directo, es decir, 36 grados, 37 grados, 38 grados. Ahora, la latitud, digamos, es en parte esa duración de todos esos instantes intensivos. Digamos que la latitud nos ubica en un movimiento creciente y decreciente. Cualquier idea que tengamos de un afecto está ligada a eso, digamos. Un afecto es más o menos intenso. Y entonces lo que nos está marcando, más que una cualidad nuestra, es un grado por el que estamos atravesando. Estamos atravesando por un aumento de grados de intensidad, o estamos atravesando una disminución de grados de intensidad. Y el afecto no es algo que viene del exterior, por así decirlo, sino es ese grado, ese aumento o decrecimiento de la intensidad. Entonces, ¿por qué lo relacionaba yo esto con el cuerpo? Porque me parece que lo que Deleuze está pensando al mostrarnos que el tiempo se ha vuelto el cuerpo se ha vuelto revelador del tiempo, está intentando instalarnos, mejor dicho, en la idea de que no pensemos o no midamos nuestros movimientos o nuestros ritmos según un tiempo homogéneo y un tiempo universal como podría ser el del reloj. Digamos, si yo mido mi vida en términos de la cantidad de años o la cantidad de tiempo que falta estoy reduciendo notablemente la posibilidad de aprender los ritmos en lo que yo revelo un modo de conducirse del tiempo. Un modo de conducirse del tiempo que es al mismo tiempo un modo de conducirme en el tiempo. Por eso digo, cuando mostramos que el tiempo alcanza esta posibilidad de
darnos una figura directa y ya no indirecta, es cuando podemos pensar que nos instalamos en el tiempo y no que hay un tiempo de una cosa, o que hay un tiempo para hacer tal cosa, o que hay un tiempo para vivir tal cosa, sino que en los modos en que nosotros vivimos, en los modos en que nosotros ocupamos el tiempo, revelamos una forma, una conducta del tiempo. Y eso no lo habríamos logrado si el tiempo mismo no nos hubiera mostrado en su recorrido histórico, pongamos los nombres que pongamos, Platón, Kant, no nos habría mostrado que él necesitaba, por así decirlo, de presentarse de una manera indirecta para luego invertir y lograr mostrarnos una manera directa de conducirse. Y eso me parece que constituye algo así como un método de confrontación con cualquier cosa. Es decir, la idea que él tiene de que las cosas primero se presentan con una máscara, porque necesita confundirse con un conjunto que no la tiene en cuenta, y que en el momento en que logras o que puede individuarse, suelte esa máscara. Pero suelta esa máscara no porque había otra cosa original detrás que tenía que mostrarse, sino porque ha logrado un grado de singularización que hace que la máscara que ahora tenga sea el equivalente de lo que ella es. En ese sentido que quiero decir cuando comenzaba que el método que él decía, que planteaba que la esencia se capta por el medio y no en el comienzo o en el final, remite a esta idea, me parece, al momento en que tenemos que lograr captar o aprender los momentos en que alcanzamos un ritmo singular o que nos singulariza, pero sabiendo que lo hemos hecho liberándonos, o mejor dicho, entender que lo estamos haciendo a medida que nos vamos liberando de algunas formas o de algunas máscaras que nos permitían individualizarlo, pero que no correspondían con el grado de potencia que nosotros poseemos o que somos capaces de desplegar. En ese sentido me parece que la idea de que el tiempo se vuelve, por así decirlo, un tiempo no subordinado, manifestado por sí mismo, es la idea que tendremos que captar de un tiempo que no está regido por la cronometría, que no está regido incluso por una valoración del tiempo. Digamos, el reloj no solamente nos impone una posibilidad de medir el tiempo, sino que también permite que se lo valore el tiempo. Por ejemplo, la hora de trabajo. La idea de que la hora de trabajo tenga un valor es que es posible, de algún modo, hacer que todas las horas sean equivalentes y que adopten distintos valores, pero siempre y cuando me sirva como patrón de medida de ese otro valor, de esa otra magnitud que va a tener esa hora. Digamos, si una hora de trabajo vale 50 y otra hora de trabajo vale 100, la magnitud 50 y la magnitud 100 son posibles porque tengo una unidad de medida, porque tengo la posibilidad de decir que ambas son una hora. Ahora, lo que está diciendo Deleuze es que si nos queremos abrir al devenir, no podemos seguir pensando en términos de un tiempo de ese orden, es decir, un tiempo métrico, un tiempo medible por una unidad de medida estandarizada o fija, sino que tenemos que asociarla o entregarla a que sea revelada por nuestros ritmos y por nuestras formas de revelar cómo el tiempo se conduce. Bueno, hola. Ahora, ¿cuál habitable podría ser ese tiempo, ¿no? El devenir?
Digamos, cuán o cómo alcanzar a habitarlo, digamos. Bueno, yo creo que ese es como el punto más fuerte de esto, porque nos está diciendo de algún modo que no es tan evidente, claro, la idea de que uno pueda llegar a habitarlo partiendo de sí mismo, por así decirlo, como diciendo, si yo me mantengo siguiendo mis ritmos, no, porque de algún modo eso sería como creer que lo que ahora mido, o lo que deviene, por así decirlo, es cierta imagen o idea que yo me hago de mí mismo en el tiempo. Por eso me parece muy interesante la idea, por ejemplo, que él tiene, trato de respondértelo con alguna anécdota que remita a una forma de habitar. Y es un poco lúgubre la anécdota, pero bueno. Cuando François Châtelet, un amigo de Deleuze, con el que, digamos, fundaron el departamento de filosofía de Vincennes y demás, empieza, digamos, el derrotero de su enfermedad, que creo que es cáncer de pulmón o algo por allí, lo empieza a ingresar muchas veces en el hospital. Este amigo le dice algo así como, ya está, no quiero seguir más, esto es feo, digamos, no vale la pena. Y la respuesta de Deleuze fue, si todavía podés tomar una lapicera y escribir, entonces también continúa. Me parece que esa es una forma de pensar el cómo evitar el devenir. No es cómo yo vivo, sino a qué tareas, de algún modo, en qué tareas me comprometo, en qué tareas puedo yo revelar un modo de hacer. Allí estoy de algún modo revelando un ritmo y un modo del tiempo. Allí donde de algún modo no se refiere a mí como individuo, como sujeto, subjetividad entendido como sujeto abstracto, digamos, sino como una medida que esté inscripta en el movimiento de algo. Por ejemplo, ahí puede aparecer la noción de colectivo. Es decir, ¿qué sería el hecho de escribir para Deleuze y Châtelet en ese punto? Es Châtelet, si puede seguir escribiendo, porque está aún formando parte de una actividad colectiva que sería la filosofía. Está inscrito en un colectivo que lo sostendría y en el cual él revelaría un modo de conducirse de ese colectivo. ¿Sí? O sea, devenir sería ese modo de habitar. El devenir sería, me parece eso, es decir, encontrar el punto en donde uno es un modo de desplegar singularmente una actividad que está inscrita en algo colectivo. Lo entiendo más por ese lado, digo. Guillermo, y en ese ejemplo lúgubre que vos diste, cuando Châtelet dice, ya está, ¿no hay así una conexión, por así decirlo, y tomando algo que vos hiciste alusión, y que es el cuerpo, entre la carne y el pensamiento? ¿De dónde lo tiene? Sí, sí. Digamos que de alguna manera al cual hace reaccionar a su amigo, otro cuerpo, diciéndole, mientras puedas tomar una lapicera y escribir, hay Sí, un devenir exactamente. distinto, ese también es un devenir del ya estar, Sí, entregarse a la víscera. sí.
de todos modos me parece que como que Deleuze está pensando en que ese ya está, podría, él introduce incluso la idea de que el tiempo nos podría engañar haciendo falsos movimientos. ¿Por qué? Porque de algún modo sería que Châtelet en ese punto está en un punto bajo de intensidad y siente que el tiempo finalmente se tiene que agotar, digamos, que ya está, que eso no puede continuar. Eso me llevó a pensar, Lacan pasó más o menos algo parecido. Cuando Lacan le dijo a tu que ya está. Cosa que no le pudo decir a Miller, ¿no? Yo siempre escribí. En efecto, y me parece que Deleuze como que está intentando decirle, ojo, digamos, tratando de darle un nuevo golpe de intensidad para que recobre algo que le permita una nueva duración, que puede durar lo que dure. Sí, totalmente. Y pero en ese caso el devenir estaría asociado más a una intensidad creciente, como una intensidad que tuviera más que ver con el más, digamos. Bueno, porque en efecto, digamos, el devenir ahí también está jugándose, digamos, el campo, si se quiere, afectivo, digamos. Deleuze es el amigo que de algún modo quiere que el otro continúe. Es verdad lo que vos estás diciendo. El otro le está diciendo desde su devenir, no puedo continuar. Deleuze le está diciendo, no, sí podés continuar. Y uno podría pensar que lo que le está diciendo en último término es un interés de Deleuze, un interés personal del amigo que no quiere que el amigo se afloje los brazos, se deje ir. Pienso en un texto de Oscar del Barco que creo que se llama Las pasiones débiles o algo así. No sé si lo leíste ese texto. No. Bueno, pero es el relato de un amigo que en un momento de su vida empieza a transcurrir su modo de una manera débil, digamos, de una manera más bien depresiva. No sé, yo le pongo ese término, pero no sé si es el término, digamos. No sé si alguien leyó ese texto, pero me hacía pensar en eso, ¿no? Como un devenir más bien en una intensidad distinta a la positiva, digamos, a la positividad en algo, no sé. Bien, la cuestión justamente sería ahí que Deleuze me parece que justamente al pescar esa intensidad baja, esa disminución de la potencia, está tratando de darle un golpe de potencia que, como vos decís, parece que quisiera cambiar el signo de ese devenir que parecería ser el negativo por un signo positivo. Ahora, está claro que Deleuze en eso hace una apuesta, digamos. Deleuze se lanza a intentar hacerlo, que el amigo lo tome, depende de su devenir. Es decir, Deleuze intenta esa provocación, pero que finalmente surta ese efecto, forma parte del devenir. Y en lo que vos estás diciendo es interesante en el sentido de la idea que tiene, que Deleuze toma de Spinoza del tema de los afectos tristes y los afectos alegres. Porque el punto es ese, es decir, ese afecto de Châtelet, visto como lo está viendo Deleuze, es un afecto triste que le está restando potencia. En realidad esa potencia está, pero hay un afecto que le está reduciendo esa potencia. Y se trata de provocar un afecto positivo que le dé esa potencia la posibilidad de durar. O sea, no se trata justamente, lo que planteo es decir está claro que hay como una idea de cambiar el signo, pero no por un juego de voluntades encontradas. No es la voluntad de morir de uno y la voluntad de que viva del otro, sino hay un intercambio posible de afectos. En ese punto el devenir va a ser continuar o no continuar, pero en función del devenir de Châtelet.
no en el sentido de que de él es, Bien. ¿sí? Sí, sí, sí. No, me traía la memoria ahora que trae en texto publicado como derrame. Él menciona un ejemplo del percherón y el buey, ¿no? En eso que estaría por su uso, su modo de estar, estaría más emparentado al buey que al caballo, ¿no? Digo, esa relación con el hacer y el devenir, digo, los modos que conjugan. Sí, y a eso yo asociaba la idea de el modo de afrontar un problema. Si uno dijese la diferencia entre el percherón y el buey es simplemente que uno pertenece a una especie y el otro a otra, ¿sí? Esa es la idea, por ejemplo, de la esencia en sentido abstracto. Es la que responde a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es un percherón? ¿Qué es un buey? ¿Sí? Ahora, lo que Deleuze toma de Spinoza es que lo que Spinoza está pensando es que la esencia percherón, la esencia buey, no se define por diferencias específicas y género específico, por género próximo y diferencia específica. ¿Qué es esa división? Digamos, es como si nosotros tratamos de definir al hombre y lo definimos como animal racional, la definición de Aristóteles. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Aportando el género animal, pertenece al reino de los animales, y una diferencia específica. Es racional y no hay ningún otro ser que sea racional, digamos. Es una especificidad de esta especie dentro de este reino. Y eso es la esencia del hombre. Ahora, Spinoza define de un modo completamente diferente, porque dice que la esencia de algo es siempre singular, es decir, se define por el grado de potencia de esa cosa. Y en ese sentido se liga totalmente a la idea que podemos tener de devenir. Es decir, ¿qué es lo que es ese devenir? Y el desarrollo de esa potencia. ¿Qué es lo que el buey o el percherón los hace diferir? Lo que pueden. El grado de potencia de lo que pueden hacer. Y en ese sentido, estamos ante un mundo, digamos, mucho más complicado que el mundo que dice que basta conocer los distintos reinos y las distintas diferencias específicas para conocer al otro. Porque en realidad el otro ahí estaría estático, digamos, sería siempre eso, digamos. Nosotros incluso, desde niños a ancianos, seríamos más o menos el despliegue de ese animal racional, pero no diferiríamos gran cosa desde el punto de vista de la esencia, desde el punto de vista de lo que podemos, porque la esencia es esa y está especificada y universal, digamos. En cambio, Spinoza está diciendo, yo conozco a alguien, lo conozco en determinado momento del desarrollo de su grado de potencia. Por ejemplo, Deleuze y Châtelet en ese punto, digamos, se han conocido cuando Châtelet estaba en su mejor momento y se han conocido en un momento de crecimiento de esa potencia. Pero Deleuze conoce la potencia de Châtelet y le está diciendo, vos aún podés, porque tu potencia, digamos, aún está ahí en el punto en que vos puedas seguir desplegándola, en el sentido que vos puedas aún seguir insistiendo en ese grado de potencia, digamos. En ese sentido pienso que hay sin duda una relación entre devenir y la idea de grado de potencia o de la diferencia entre... Y ahí lo colectivo, ¿no? Digo, ahí, en eso lo colectivo como pensador. Totalmente. Sí, bueno, es la concepción, digamos, política de Spinoza de la multitud, digamos. O sea, una multitud puede o no permitir el grado de desarrollo de las potencias individuales, digamos. O sea, un cierto régimen político puede anular las potencias, o ciertos regímenes políticos pueden aumentar las potencias. Eso no los hace ni mejores ni peores desde el punto de vista de Spinoza, simplemente tienen grado de potencia. Despejan la posibilidad de que los sujetos de ese régimen desarrollen más o menos su grado de potencia.
No va a sonar el gallito. Se quedó pensando. Todavía lo pensamos. Muchas gracias, Guille. Para todos aquellos que tengan ganas, hay una entradita, hay un vinito. En un ratito van a tocar un amigo acá, arriba, buenas tardes. ¿Qué pasa con el camping? Se va,